Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 23. Plan maestro. Después de asegurar sus 2 capturas en su casa, Chris y Allison fueron con el último contacto que les quedaba para llamar y se dirigieron a la escuela secundaria según las instrucciones de Gerard para implementar la siguiente parte de su plan. Se detuvieron en el estacionamiento cerca del campo de la Crosse. El cazador que estaba con ellos recibió un mensaje de texto para reunirse con Gerard en la escuela mientras Allison y Chris se movían para ponerse en posición. El dúo de padre e hija estaba en un espacio tranquilo cerca del campo cuando vieron que lo habían logrado con menos de 1 minuto para el final del juego. Vieron que Beacon Hills ahora la pelota. El jugador se lo pasó a otro jugador que comenzó a moverse a través de la oposición, con demasiada gracia para ser normal. Ahí está Stiles, dijo Allison entrecerrando los ojos. Sí, murmuró Chris antes de moverse para poner una caja en el suelo. Lo abrió para revelar una pequeña colección de dardos metálicos hechos a medida. Chris luego se movió por su arma, pero fue agarrada antes de que pudiera tomarla. Tomaré el tiro, le dijo Allison. Chris miró a su hija. Allison, comenzó. No tenemos tiempo para discutir, dijo de nuevo con más fuerza. Está bien, eres más fuerte que yo, así que tiene sentido que lo tome. Hago el tiro y tú entras y lo agarras cuando Gerard nos da la señal. Sabes que tiene sentido. Chris la miró con los ojos entrecerrados un poco. ¿Y esa es la razón por la que quieres hacer esto? ¿Porque tiene sentido? Allison lo miró con los ojos entrecerrados ahora. ¿Hay alguna razón por la que realmente estás peleando conmigo por esto? Este era el plan tuyo y de Gerard, ¿verdad? Chris dejó escapar una bocanada de aire frustrado antes de ir y extender el dardo a Allison. Ten cuidado de no golpear a nadie más. Ella se estiró y lo agarró de él. No me perderé. Chris fue a ponerse en posición mientras Allison iba y cargaba el arma con el dardo. Vio a Stiles comenzar a rugir cuando consiguió el gol de la victoria y luego se separó del equipo. Se congeló por un momento y luego comenzó a quitarse el casco. Ella vislumbró su rostro y vio una especie de pánico cuando se quitó los guantes y pensó que debía sentir que había algún tipo de peligro. Apuntó justo cuando se apagaba la primera luz. Esa fue la señal y ella apretó el gatillo y el dardo voló y lo golpeó en la nuca. Stiles comenzó a tropezar un poco cuando otro juego de luces se apagó. Luego, el resto de las luces comenzaron a parpadear hasta que todo el lugar quedó oscuro. Allison se acercó a la furgoneta y la puso en marcha. Un momento después, su padre entró a trompicones y arrojó a Stiles, ahora inconsciente, a la parte trasera de la camioneta. Stiles empezó a despertar y se encontró en el suelo de una habitación semioscura. Sintió algo en la parte posterior de su cuello y se estiró y sacó lo que interpretó como una especie de dardo de lujo o algo así. Estaba un poco demasiado oscuro para estar seguro, ya que apenas podía distinguir la vista de su propia mano, así que simplemente la puso en su bolsillo. Parecía haber algo de luz proveniente de arriba y pudo distinguir unas escaleras que le hicieron suponer que estaba en algún tipo de sótano. Stiles luego escuchó algo en la oscuridad, pero realmente no pudo distinguir qué era. Retrocedió hacia la pared y comenzó a buscar a tientas un interruptor de luz y lo encendió cuando encontró uno. El lugar se iluminó y vio que estaba en un sótano y que no estaba solo. Los ojos de Stiles se abrieron como platos y mostró los dientes en una mezcla de ira y horror. La camilla con la bolsa para cadáveres de Jackson fue cargada en la ambulancia, aunque nadie pareció notar la pequeña cantidad de líquido transparente que se escapaba del espacio donde se abrió la cremallera de la bolsa. Luego, las puertas fueron cerradas por un paramédico y Melissa McCall. Gracias por su ayuda, le dijo el paramédico. Pero podríamos tomarlo desde aquí. Pero Melissa no estaba lista para dejar esto todavía. ¿Sabes? Voy a tener que dar una declaración. ¿Por qué no viajo contigo? La paramédica comenzó a negar con la cabeza. ¿Sabes? Creo que eso sería un poco... Perfecto, dijo Melissa interrumpiendo sus intentos de dejarla ir cortésmente antes de saltar al asiento delantero. El paramédico avistó. Derecho. Luego fue al asiento del conductor para sacar la ambulancia. Melissa miró por la ventana hacia la escuela y esperó que Scott estuviera bien y encontrara a Stiles.
Sabía lo frenético que debía sentirse el sheriff sin entender lo que estaba pasando. Diablos, ella entendió la mitad de lo que estaba pasando y estaba frenética de todos modos. Scott e Isaac estaban en el vestidor con el sheriff mientras este recogía las declaraciones de todos. Los dos realmente no tenían mucho que decirle, incluso si querían contarle todo. Está bien, suspiró. Me reuniré con el médico forense y trataré de averiguar qué pasó con Jackson. Tengo un app sobre Stiles. Su jeep todavía está en el estacionamiento, lo que significa, pero simplemente comenzó a separarse. Demonios, no sé lo que eso significa, murmuró más para sí mismo que para ellos. Eso hizo que las caras de Scott e Isaac se deprimieran un poco. Si responde su teléfono. Si responde sus correos electrónicos, si lo ves. Te llamaremos, dijo Isaac asintiendo. Scott se encogió de hombros y trató de darle una sonrisa tranquilizadora. Mira, probablemente solo esté asustado por toda la atención o algo así. Lo encontraremos. El alguacil asintió. Sí. Luego comenzó a marcharse. Te veré, ¿de acuerdo? Dijo antes de salir. Cuando el sheriff se fue, el entrenador se unió a Scott e Isaac. Calle, dijo llamando su atención. Oye, te necesitamos de vuelta en el equipo. Sabes que no puedo dejarte jugar la próxima temporada si no mejoras tus calificaciones. Sí. Lo sé, entrenador, respondió Scott en voz baja. El entrenador luego dejó caer un poco la cabeza. Yo sé que grito mucho, pero no es que los odie. Bueno, odio un poco a Greenburg, ya saben, hace la diferencia con Greenburg, agregó con una sonrisa antes de caer. Solo digo que te necesitamos en el equipo. Recupera tus calificaciones, le dijo con seriedad. Scott asintió. Lo sé. Se alejó un paso de ellos, pero luego retrocedió. Y si encuentras a Stilinski antes que yo, dile que aprecio que haya guardado su acto de Houdini hasta que terminó el juego. Y si puede encontrar una manera de limpiar sus problemas de desaparición, entonces podría esperar un lugar privilegiado la próxima temporada también. Sí, definitivamente, asintió Scott con una pequeña sonrisa. El entrenador luego se fue y dejó a los dos hombres lobos solos. El vestuario parecía estar vacío, pero ellos ahora. ¿Son todos? Preguntó Scott. Isaac se alejó y escaneó la habitación. Creo que sí. Luego escuchó el sonido del metal chirriando y miró hacia atrás para ver que Scott había arrancado la puerta del casillero de estiles de sus bisagras. Scott luego comenzó a ir por su ropa. ¿Vas a encontrarlo por el olor? Sí, los dos lo somos, dijo mientras arrojaba la zapatilla de Isaac Stiles. Isaac lo miró y la camisa en las manos de Scott. ¿Cómo es que tú tomas su camisa y yo un zapato? Pero Scott no respondió. Se congeló cuando vio que ahora se les unía Derek. Tenemos que hablar, le dijo. Detrás de él, salió su tío Peter. Todos nosotros. Los ojos de Scott se agrandaron y su mandíbula cayó un poco. Santa mierda, dijo mientras lo miraba. La última vez que había visto a Peter fue cuando Derek le cortó la garganta. Luego miró a Derek. ¿Qué demonios es esto? Pero Derek se encogió de hombros. ¿Sabes? Yo mismo pensé lo mismo cuando te vi hablando con Gerard en la estación del sheriff. Está bien, espera. Amenazó con matar a mi madre, se defendió Scott rápidamente. Y tenía que acercarme a él, ¿qué se suponía que debía hacer? Iré con Scott en este caso, dijo Peter, atrayendo todos los ojos hacia él. Quiero decir, ¿has visto a su mamá? Es hermosa. Cállate. Derek y Scott le gritaron a Peter haciéndolo poner los ojos en blanco. Isaac se inclinó cerca de Scott. ¿Quién es él? Ese es Peter, el tío de Derek. Dijo Scott. Hace un rato trató de matarnos a todos y le prendimos fuego y Derek le cortó la garganta. Peter entonces lo saludó con la mano. Hola. Es bueno saberlo, murmuró Isaac. ¿Cómo está vivo? Preguntó Scott. Mira, gruñó Derek. La versión corta es que él sabe cómo detener a Jackson. Tal vez cómo salvarlo. Eso hizo que Scott e Isaac intercambiaran una mirada. Isaac se encogió de hombros. Eso es muy útil, excepto que Jackson está muerto. ¿Qué? Preguntó Derek mientras las caras de Peter y él se reflejaban en la sorpresa. Sí, asintió Scott. Jackson está muerto, solo sucedió en el campo. Está bien, ¿por qué nadie está tomando esto como una buena noticia?
Isaac preguntó cuando vio a Derek y Peter mirándose preocupados. Porque si Jackson está muerto entonces no sucedió así, comenzó Peter. Gerard quería que sucediera. ¿Pero por qué? Preguntó Derek. Pedro dio un paso adelante. Eso es exactamente lo que tenemos que averiguar. Y algo me dice que la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Vas a tener que investigar esto sin mí, dijo Scott. Tengo que salir y encontrar a Stiles. ¿Stiles? Pedro se enderezó. Me preguntaba por qué no estaba aquí. ¿Qué le pasó? No lo sabemos, dijo Isaac. Desapareció cuando todo empezó a pasar. Creo que puedo adivinar lo que le pasó, dijo Derek con el ceño fruncido cuando vio la mirada de Scott. Gerard, murmuró Scott. Oh, un agente estuvo involucrado sin duda, dijo Peter balanceándose un poco hacia atrás mientras miraba a Scott. Pero tengo la sensación de que este no era Gerard. Erika. Voy. Stiles se acercó a ellos mientras lo miraban y parecían estar tratando de decir algo a través de sus mordazas. Stiles se limpió un poco el sudor de la frente cuando vio algunas manchas de sangre en sus ropas. Pequeños agujeros estaban allí como de balas. Su mano los tocó y Stiles de repente jadeó con una gran bocanada de aire cuando sintió una ráfaga dentro de su propia cabeza. De repente se vio a sí mismo en el bosque y sintió una oleada de dolor cuando su cuerpo recibió flecha tras flecha. Levantó la vista y vio el rostro de Allison mirándolo con una gran cantidad de afecto o misericordia mientras ella seguía disparando flecha tras flecha hacia él. Luego lo soltó y se sintió un poco sin aliento. Ahora sabía dónde estaban exactamente y sabía que tenía que sacarlos a todos de aquí. Maldita sea, escupió. Intentaron advertirte. Stiles miró y vio a Gerard comenzando a bajar las escaleras con una pequeña sonrisa en su rostro. Está electrificado. Stiles miró más arriba y notó que el cableado iba desde el techo y estaba conectado a algún tipo de sistema de batería eléctrica de alta tecnología. Luego se bajó de la silla y se volvió hacia el cazador. ¿Qué estás haciendo con ellos? Gerard fue con calma y se dejó apoyar contra la pared. Por el momento, solo mantenerlos cómodos. No tiene sentido torturarlos. No entregarán a Derek. El instinto de proteger a su alfa es demasiado fuerte. Así que solo los estás torturando por el puro placer de hacerlo, le murmuró. Gerard le sonrió. No lo negaré, hay cierta euforia por infligir dolor a tu enemigo. Estoy seguro de que lo sentiste. Todas esas veces que atacaste a mis hombres. Los rompiste e incluso los marcaste salvajemente. Dígame, señor Stilinski, tengo curiosidad, ¿qué estaba en tu mente mientras hacías eso? ¿No sentiste un grado de placer, alivio, o tal vez incluso poder mientras los desgarrabas? Stiles solo lo miró por un momento. Lo miraba en silencio antes de que finalmente comenzara a hablar. ¿Por qué me trajiste aquí? Scott me encontrará, lo sabes, y cualquier control que creas que tenías sobre él se rompió cuando me sacaste del campo. Puedo escuchar la convicción en tu voz, Stiles. Tienes mucha fe y lealtad hacia Scott. Pero, puede que él no esté tan comprometido contigo como tú lo estás con él. Después de todo, Scott realmente no puso tanto de una pelea cuando traicionó tu confianza y robó todo tu trabajo de tu casa. Simplemente puso la posibilidad de un futuro con Allison sobre la mesa y Scott me entregó todo en bandeja de plata. La mandíbula de Stiles se apretó un poco, pero cerró los ojos y respiró hondo. Es posible que hayas llegado a Scott, pero no creas que me llegarás a mí de la misma manera. Oh. No se puede negar que es inteligente, señor Stilinski. Por lo que entiendo, fue su idea encerrar a Jackson en una furgoneta de transporte de la prisión en el bosque. Admito que fue una idea ingeniosa y astuta. Me pregunto si heredaste eso de tu padre. Es un hombre bastante respetuoso y capaz, sería una pena que algo le sucediera a un miembro bueno y respetable de la comunidad de este pueblo. Ante la mención de su padre, los dientes de Stiles comenzaron a rechinar entre sí. Amenazar a mi papá fue un gran error. Me gusta Scott, pero a veces puede ser demasiado amable, incluso cuando se trata de amenazas. Fuera de Allison, añadió en silencio. Pero yo no, finalizó. No, se rió Gerard. No lo creo. Pero estoy más que preparado para eso. La mirada de Stiles se desvaneció y fue reemplazada rápidamente por una mirada divertida de cinismo. ¿En serio? Amigo, ¿cuántos años tienes que tener? ¿90 años? Tus compinches cazadores no están aquí para ayudarte y Jackson tampoco. ¿Qué me impide enviarte a vivir el resto de tus años dorados enganchado a un respirador?
Eso solo hizo que la sonrisa de Gerard se agrandara. Bueno, si tienes tanta confianza, Stiles, como dicen los niños. Tráelo. Stiles miró a Boyd y Erika colgados y luego pisoteó hacia Gerard. Intentó simplemente empujar al hombre, fuertemente, contra la pared, pero Gerard se movió y atrapó su mano en su muñeca con un fuerte agarre. Stiles se sorprendió y trató de liberar su mano, pero se encontró atrapado en el agarre de Gerard. Tiró su otra mano hacia abajo para sacar sus garras, pero vio que no salían instantáneamente como se suponía que debían hacerlo. Estaban saliendo muy lentamente. No solo eso, sino que estaba empezando a sentirse un poco sin aliento. ¿Qué? Jadeó. Pero Stiles luego cerró los ojos y se encogió cuando sintió que algo le perforaba el estómago. Abrió los ojos y miró hacia abajo para ver que Gerard le había clavado un cuchillo. La mano semigarrada de Stiles alcanzó la mano que sostenía el cuchillo, pero descubrió que no podía apartarlo. Tiene agallas, señor Stilinski. Es raro encontrar a alguien con una columna vertebral y un cerebro con su generación, pero que aún no es rival para la mía. Luego, Gerard giró el cuchillo y emitió un gruñido de dolor cuando Stiles cerró los ojos mientras trataba de combatir el dolor. A través del dolor, estoy seguro de que te estás preguntando cómo soy capaz de hacer esto. Stiles abrió los ojos y miró la cara sonriente de Gerard. Ese pequeño dardo con el que te golpearon estaba cargado con un cóctel químico especial de sedantes cubiertos con acónito. Mi propia creación. Hecho cuando yo era un poco mayor que tú en realidad. Debilita a los hombres lobo y dificulta sus habilidades por un buen tiempo. Gerard luego empujó a Stiles y este se movió hacia atrás y perdió el equilibrio al caer al suelo. Gerard agarró la parte delantera de su camiseta para levantarlo y luego le dio un fuerte puñetazo en la cara. Stiles trató de luchar contra él, pero Gerard luego fue hacia el cuchillo que aún estaba clavado en Stiles y lo retorció para que el dolor le quitara la fuerza a Stiles. Luego comenzó a alternar entre golpear a Stiles y girar el cuchillo. Los sonidos de los golpes de Gerard y los gritos de dolor de Stiles resonaron en el sótano mientras tanto Boyd como Erika observaban cómo golpeaban a Stiles ante ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus bocas emitieron sonidos ahogados mientras lloraban detrás de la cinta frente a sus bocas. Melissa McCall entró en la morgue del hospital y miró la bolsa para cadáveres colocada en una camilla en el centro de la habitación. Sabía que Jackson y su hijo no eran precisamente amigos, pero aún así se sentía mal por él. Pero esa pena y tristeza se convirtieron en tensión y miedo cuando notó que una especie de líquido transparente se escapaba y goteaba por los agujeros de la bolsa. Se acercó, abrió la cremallera con cuidado y se quedó sin aliento ante lo que vio dentro. Chris movió hacia la habitación de Allison y estaba a punto de tocar, pero se detuvo cuando vio que Allison y Gerard parecían estar en una conversación profunda. Ambos se detuvieron y lo miraron cuando lo escucharon entrar. Vi parpadear las luces, les dijo. Probablemente solo uno de nuestros invitados se sienta cómodo abajo. Gerard se encogió de hombros. Luego miró a Allison. Duerme un poco si puedes. Tengo la sensación de que las próximas 24 horas van a estar llenas de acontecimientos, dijo un poco divertido mientras salía de la habitación hacia Chris. Pero Chris movió su brazo para bloquear su camino y lo miró directamente a la cara. ¿Vas a decirme qué pasó en el juego? Gerard se reclinó un poco hacia atrás pero no perdió la compostura sonriente. ¿No te enteraste? Ganamos. Chris entrecerró aún más los ojos. Me refiero a Jackson. Gerard luego fue y bajó el brazo de Chris. Yo también. Asegúrate de administrar otra dosis del compuesto a nuestro nuevo invitado. Tengo que ir y hacer acto de presencia. Luego se fue. Chris fue por su hija cuando ella comenzó a quitarse por completo su equipo de caza. Apenas le dedicaba una mirada. ¿Necesitar algo? Preguntó medio interesada. Quiero que te hagas a un lado y nos dejes manejar esto, le dijo con severidad. Allison puso los ojos en blanco. Estás bromeando, ¿verdad? Uno de tus amigos está muerto, comenzó. Allison lo interrumpió. Por culpa de Derek. ¿Cómo crees que Jackson se convirtió en esa cosa en primer lugar? Kate, mamá, Jackson. ¿Qué pasa con Scott? Preguntó interrumpiéndola. Su amigo no está y probablemente esté tratando de encontrarlo en este momento. ¿Honestamente crees que no se va a enterar de esto? La mandíbula de Allison se tensó antes de dejar escapar un resoplido de frustración por su nariz. Bueno, Stiles se lo buscó a sí mismo cuando decidió unirse a Derek. ¿Olvidaste que atacó a mamá con Derek?
¿O qué hay de todas esas personas a las que lastimó, nuestra gente? Comenzó con eso antes de unirse a Derek y su manada. Y ahora Gerard me dice que están todos muertos. Destrozados por él. ¿Cuánto tiempo pensaste que pasaría hasta que viniera tras ti, Gerardo yo? ¿Es eso lo que le vas a decir a Scott cuando se entere de lo que le pasó? Allison se congeló por un momento antes de inhalar profundamente. Él lo entenderá, dijo antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso en su rostro. Además, la última vez que lo comprobé, querías que no tuviéramos nada que ver el uno con el otro. Chris movió sus manos a su cadera. Allison, no estoy ciega. ¿Honestamente pensaste que no sabía que tú y Scott todavía se habían estado viendo todo este tiempo? Tus visitas a Lydia y las largas noches escapando de la casa. Allison resopló. ¿Ahora estás diciendo que te preocupa cómo estaremos Scott y yo después de esto? ¿Desde cuando empezaste a preocuparte por Scott y mi relación con él? Me preocupo por ti. Allison se chupó los dientes. ¿De verdad, papá? Si vas a empezar a citar de la lista de las 5 cosas principales que los padres deben decirle a un niño todos los días, ¿por qué no empiezas con: estoy orgulloso de ti porque estoy haciendo exactamente lo que querías? Dijo mientras se alejaba con una sonrisa hacia su cama. Chris negó con la cabeza. No, Allison. Estás haciendo exactamente lo que él quiere. Todos lo hacemos. Papá, estoy cansada. Realmente quiero desmayarme, ¿de acuerdo? Exhaló profundamente por la forma en que ella lo estaba descartando así. Bien. Por cierto, dijo ella antes de que él pudiera llegar demasiado lejos. No olvides que me debes un arco nuevo. Allison se giró rápidamente para mirarlo de nuevo cuando escuchó un fuerte desgarro. Chris luego levantó el brazo para mostrarle que su ballesta ahora estaba arruinada. Y una nueva ballesta, dijo antes de golpearla contra la mesa antes de irse. Chris bajó las escaleras hacia el sótano donde vio que Erika y Boyd tenían los ojos abiertos y muy abiertos mientras lo miraban. Luego miró hacia la pared donde Stiles estaba parado mientras sus manos estaban atadas a la pared con un candado. Tenía la cabeza caída y parecía no estar consciente. Su rostro lucía moretones y un labio cortado que no se estaba curando ya que el acónito en su sistema lo estaba obstaculizando y la mayor parte de su fuerza sin duda estaba tratando de curar el área alrededor donde el cuchillo aún estaba incrustado en él. Los únicos sonidos, además de los gemidos de los 2 hombres lobo conscientes, eran el suave zumbido del cableado eléctrico que los golpeaba, así como un suave sonido de goteo. Chris vio que era el sonido de la sangre de Stiles. Chris vio las jeringas colocadas ya en una mesa cerca de él. Gerard le dijo que le inyectara más, ya que no podían pasar una corriente a través de un tercer hombre lobo sin provocar un cortocircuito en todo. Las manos de Chris tomaron la jeringa preparada más cercana, pero sus ojos se posaron y se entrecerraron en la hoja. No se sentía cómodo introduciendo la jeringa en el adolescente cuando ya tenía un cuchillo clavado. Lo dejó y fue al mango del cuchillo y lo sacó. Los ojos de Stiles se abrieron y Chris vio el brillo de sus ojos. El brillo dorado ante sus ojos se cerró de nuevo cuando pareció desmayarse de nuevo. Pero Chris estaba quieto ya que su columna se había enfriado por el color de los ojos de Stiles. No eran azules como se suponía que debían ser ahora. Eso solo podía significar una cosa. Chris se sacudió y luego fue a buscar la llave y abrió el sistema de sujeción que sostenía a Stiles. Tan pronto como se abrió, Stiles comenzó a caer al suelo, pero Chris movió para atraparlo antes de que pudiera caerse por completo. Tenía a Stiles por los brazos y parecía que el adolescente estaba comenzando a moverse un poco. ¿Stiles? Chris le dijo mientras trataba de abofetearle suavemente la cara. Pero la expresión de preocupación de Chris se convirtió en dolor cuando la mano izquierda de Stiles agarró su brazo izquierdo con fuerza y su mano derecha comenzó a clavarse en el derecho. Stiles tenía sus garras parcialmente afuera y pasó su mano hacia abajo mientras arañaba su brazo desde debajo del codo hasta justo antes de la muñeca. Stiles abrió sus ojos dorados y luego fue y arrojó a Chris contra la pared donde se derrumbó en el suelo. Stiles respiraba con dificultad al ver al cazador caído mientras se tambaleaba ligeramente donde estaba parado. Luego fijó sus ojos dorados en otros 2. Comenzó a cojear levemente hacia el generador donde lo apagó antes de empujarlo hacia el suelo donde comenzó a echar humo casi tan pronto como hizo contacto con el suelo. Muy pronto, Erika y Boyd estaban saliendo por la puerta mientras luchaban por ayudar a Stiles a salir también. Cojearon por la calle hasta que estuvieron a una cuadra de distancia. Déjenme abajo, les dijo.
Se movieron para dejarlo contra un automóvil estacionado donde se sentó contra uno de los neumáticos. Stiles los miró a los dos. Ustedes deberían irse. ¿Tú qué tal? Preguntó Erika. Estaré bien, se despidió. Los ojos de Boyd se agrandaron. ¿Te has visto a ti mismo? La mano de Stiles se movió hacia su torso donde aún sangraba un poco. Parece peor de lo que es. Comenzaré a sanar tan pronto como todo el veneno haya salido de mi sistema. Erika estaba negando con la cabeza. Pero, no podemos dejarte así. Sí, puedes. Ustedes querían irse, ¿verdad? Nunca van a tener una mejor oportunidad. Erika y Boyd se miraron el uno al otro. Luego le susurró algo. Boyd parecía un poco escéptico y Stiles lo escuchó preguntarle si eso funcionaría y ella respondió que al menos tenían que intentarlo. Levántate la camisa, le dijo Erika. ¿Qué? ¿Por qué? Solo levántate la maldita camisa, Stiles, le ladró Boyd. Stiles le gruñó, pero lentamente se movió para levantar su camisa y revelar la herida debajo. Erika y Boyd entonces comenzaron a mover temblorosamente sus manos hacia él. Estaban jadeando, pero cerraron los ojos y Stiles comenzó a sentir que su respiración se aliviaba. Miró hacia abajo y vio que las venas de ambas manos comenzaron a ennegrecerse mientras eliminaban parte del dolor de Stiles juntos. Después de unos segundos más, se alejaron y todos vieron cómo la herida de Stiles comenzaba a cerrarse lentamente. Stiles todavía sentía algo de dolor en el torso pero ya no estaba perdiendo sangre. Luego se movió para pararse sobre sus propios pies. Gracias, les murmuró. Erika y Boyd jadeaban un poco, pero en realidad se sentían más tranquilos que en toda la noche. Boyd asintió con la cabeza y se volvió hacia Erika. Deberíamos irnos, le dijo en voz baja. Sí, ella asintió. Cuídense, les dijo Stiles. Erika lo miró por un momento antes de inclinarse y darle un suave beso en los labios. Fue apenas un segundo antes de que ella se alejara. Buena suerte, dijo ella cuando lo miró a los ojos. Stiles luego los vio a ambos comenzar a correr en dirección al bosque. Se quedó allí hasta que ya no pudo verlos y luego comenzó a cojear en dirección a la escuela. En la habitación de Stiles, su padre paseaba mientras hablaba por teléfono. Sí, no encuentro ninguna pista aquí. Escucha, si aparece en el hospital, está bien, gracias. Luego colgó, ajeno a alguien que ahora estaba parado en la puerta. Vamos, Stiles, ¿dónde estás? Preguntó. Aquí mismo. Stiles luego entró en la luz de su habitación para revelar su rostro aún magullado y su labio sangrando. Había ido a la escuela y se aseguró de ducharse primero para limpiar toda la sangre que estaba pegada a él y a su ropa. Afortunadamente, su camiseta roja pudo ocultar parte de ella de las miradas indiscretas. Luego tomó su jeep del estacionamiento y condujo a casa. Stiles. Su padre se acercó a él y comenzó a mirar su rostro. Está bien, papá. Papá, estoy bien, trató de decir Stiles cuando pudo comenzar a detectar algunos indicios de ira y tristeza que se escapaban de su padre. Pero su padre entrecerró los ojos mientras miraba su herida visible. ¿Quién lo hizo? Dijo peligrosamente bajo. Solo un par de niños del otro equipo, exhaló Stiles con indiferencia como si no fuera gran cosa. Estaban un poco enojados conmigo. Estaba hablando mal. Pero todo eso hizo poco para disipar la ira de su padre. ¿Quién fue? Exigió su padre. Papá, no lo sé. Realmente no lo sé. Quiero descripciones, escupió el sheriff. Papá, vamos. No es tan malo. Voy a estar bien, confía en mí. Voy a llamar a esa escuela. Voy a llamar y voy a ir personalmente allí. Voy a vencer personalmente a esos bastardos. Papá. Stiles gritó. Dije que estaba bien. Pero Stiles se encontró soltando algunas lágrimas. Estaba llorando por lo que Gerard le hizo a él, a Erika y Boyd y por lo que su padre tuvo que pasar. La vista de sus lágrimas hizo que su padre simplemente fuera y lo agarrara en un fuerte abrazo. Comenzaron a llorar en silencio el uno al otro mientras se abrazaban con fuerza, ninguno de ellos ansioso por soltarse pronto. Scott e Isaac siguieron a Derek y Peter de regreso a la casa cuando Scott recibió un mensaje de texto del sheriff. Oh, respiró aliviado. Encontraron a Stiles. ¿Cómo escapó? Derek le preguntó. Scott negó con la cabeza. Le preguntaré más tarde, dijo guardando su teléfono. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preguntó cuando vio a Peter moviéndose hacia las escaleras.
Estoy consiguiendo algo, respondió Peter. Derek lo miró fijamente. No hay nada. Ya miré alrededor de este lugar. Aquí no, dijo mientras comenzaba a mover la madera de uno de los escalones para revelar un compartimento oculto con algo dentro. ¿Qué es eso? ¿Un libro? Preguntó Derek. Peter lo miró. No. Es una computadora portátil. ¿En qué siglo vives? Derek puso los ojos en blanco. Unos días después de que salí del coma, transferí todo lo que teníamos. Afortunadamente, los Argents no son los únicos que mantienen registros. El teléfono de Scott comenzó a sonar y vio que era su mamá. Probablemente para llamarlo para decirle que el padre de Stiles le dijo que encontró a Stiles. Hola mamá, dijo levantando. Realmente no puedo hablar en este momento. ¿Sí? Bueno, estoy tan asustada en este momento que realmente tampoco puedo hablar. La voz de su madre se quebró, casi como si estuviera asustada. Mamá. Algo está pasando y creo que querrás ver esto por ti mismo. Melissa miró hacia atrás al ver el cuerpo de Jackson encerrado en una especie de líquido transparente. Sus manos con garras visibles a través de ellos. No pasó mucho tiempo después de eso cuando Scott e Isaac llegaron a la morgue del hospital donde ella los estaba esperando y les mostró a Jackson. ¿Qué le está pasando? Scott preguntó mientras lo miraba. Melissa tartamudeó. Pensé que me ibas a decir. ¿Es malo? Preguntó dejando que su pánico comenzara a salir aún más. No se ve bien, dijo Isaac con indiferencia mientras miraba el cuerpo. Pero luego Jackson se movió un poco y pareció tomar aire, lo que los sobresaltó a los tres mientras retrocedían rápidamente. Mamá, dijo Scott mientras lo miraba nerviosamente. ¿Podrías cerrarle la cremallera, por favor? Ella suspiró. Está bien. Está bien, exhaló mientras iba a cerrar la bolsa para cadáveres. Está bien. Está bien, aquí vamos, murmuró mientras subía la cremallera. Luego se detuvo justo debajo de la barbilla de Jackson. Estaba atascado y trató de empujarlo hacia abajo cuando la cabeza de Jackson se movió y su boca se abrió para revelar dos filas de dientes afilados como navajas. Un silbido fuerte y aterrador salió cuando se acomodó en la mesa. Mamá, Zip, le dijo Scott. Ella se movió para intentarlo de nuevo. Bien, bien. Zip. Zip, mamá, Zip. Scott siguió llorando cuando su madre finalmente cubrió todo de nuevo. Gerard regresó a la casa y se dirigió al sótano para ver cómo estaban sus tres cautivos. Sin embargo, lo que vio en cambios fue un sótano que tenía un generador averiado y su hijo inconsciente en el suelo. Dejó escapar un resoplido de frustración y volvió a subir las escaleras sin moverse para ver cómo estaba Tris. Se dirigió a la habitación de Allison y la sacudió suavemente para despertarla. Despierta, cariño, dijo mientras ella comenzaba a moverse. Sus ojos se abrieron y se clavaron en él. Está comenzando. Los ojos de Allison se entrecerraron con anticipación y entusiasmo. Stiles estaba acostado en su cama cuando sintió que su cuerpo comenzaba a sanar lentamente. El corte en su labio estaba cerrado pero aún estaba un poco hinchado y el moretón en su rostro no estaba tan inflamado como antes. Stiles simplemente se quedó allí mientras se permitía pensar en todo lo demás. Su padre le contó lo que pasó con Jackson y por qué estaba tan preocupado. Stiles no podía entender por qué Jackson se haría eso a sí mismo. ¿Por qué Gerard le ordenaría que se hiciera eso a sí mismo? ¿Fue todo parte de algún trato que él y Scott hicieron? ¿O fue algo peor? Su teléfono comenzó a sonar para decirle que acababa de recibir otro mensaje, pero Stiles no movió un músculo en respuesta. Solo estaba mirando, sin ver nada en realidad, justo cuando llamaron a su puerta. Papá, dije que estoy bien, murmuró. Pero hubo otro golpe y Stiles fue a levantarse para contestar. Vamos, papá, te dije que soy. Pero cuando abrió la puerta, no era su padre el que estaba allí, era Lydia. Hola, le dijo suavemente. Hola, le respondió Stiles. Tu padre me dejó entrar. Los ojos de Stiles se abrieron. Lo hizo. Oh, por supuesto que lo hizo. Pero los ojos de Lydia se estrecharon hacia él. ¿Lo que le pasó a Sue? Oh, Stiles comenzó a encogerse de hombros. No es nada. No te preocupes por eso. Estaré como nuevo en poco tiempo. Vio a Lydia comenzar a mirar hacia el suelo y Stiles tragó saliva. ¿Quieres entrar? Él le ofreció. Luego intervino y Stiles sintió que no se sentía muy bien en este momento. ¿Qué ocurre? No me dejan verlo.
Se supone que debo darle algo, comenzó a llorar. Seguía pidiéndolo. En sus manos estaba la llave de Jackson que aún llevaba puesta. Lydia se movió para sentarse en su cama mientras Stiles buscaba algo para que Lydia se limpiara la cara. Luego se sentó a su lado con un rollo de papel higiénico en la mano. Sí, lo siento. ¿No tengo pañuelos? Lydia simplemente fue y lo agarró. Está bien, murmuró. Luego tomó un poco del rollo y comenzó a limpiarse la cara. Dios, soy un desastre. Se detuvo cuando el teléfono de Stiles emitió otro pitido y se acercó y miró. Tienes 17 mensajes perdidos de Scott, dijo antes de entregárselo. Stiles lo tomó y luego lo arrojó a un lado. Lo sé. Lydia lo miró con curiosidad. ¿Lo estás ignorando? Sacudió la cabeza. No, bueno, en realidad sí. Un poco. Ahora que había escapado y con Jackson ahora muerto, Stiles supuso que Scott quería hablar sobre Allison o algo relacionado con Allison y eso era lo último que quería hacer en este momento. Lydia negó con la cabeza, pero se detuvo cuando notó algo al costado de la habitación de Stiles. Se acercó para ver que había una colección de bolsas de la tienda de Macy's junto con artículos esparcidos por su escritorio. Cogió uno de ellos y se lo mostró. ¿Por qué tienes joyas de mujer? Los ojos de Stiles se abrieron y se puso de pie rápidamente. Oh, no es nada. Solo algunas cosas que compré, ya sabes, para tu cumpleaños, terminó en voz baja. La expresión de Lydia se volvió desconcertada. Para mí. Sí, Stiles se encogió de hombros. No sabía qué regalarte, así que compré un montón de cosas. ¿Cómo? Muchas cosas. ¿Sabes? Iba a devolverte lo que no te di, dijo sin convicción. Lydia dejó las joyas y se burló antes de notar algo detrás de ella. ¿Un televisor de pantalla plana? Ahora Stiles estaba avergonzado. Sí, definitivamente voy a regresar, dijo mientras trataba de sonreír. Lydia le devolvió la sonrisa antes de recibir un mensaje. Lydia sacó su teléfono y su rostro cayó ante el mensaje. Luego se acercó a él. ¿Vas a querer leer esto? La cara de Stiles cayó un poco antes de mirar hacia abajo para leer un mensaje que Scott le había enviado. Parecía que Scott sabía que Stiles lo estaba ignorando, así que se lo envió a Lydia suponiendo que estaría con él o se lo diría ella misma. Stiles tomó el teléfono y lo arrojó sobre su cama. ¿Cuánto sabes sobre estas cosas? Le preguntó con una mirada dura sobre él. Lydia negó con la cabeza lentamente. Piezas, dijo en voz baja. La mitad es como un sueño. Bueno, adivina qué, la otra mitad es como una maldita pesadilla, dijo comenzando a acosarla. No me importa, dijo ella mirándolo. Yo podría ayudarlo. Stiles puso los ojos en blanco. ¿Ves? Ese es el problema. No te importa salir lastimado. Pero ¿sabes cómo me sentiré? Estaré devastado. Luego entrecerró los ojos hacia ella. Y si mueres, literalmente me volveré loco y empezaré a rebotar en las paredes. No entiendes que la muerte no te sucede a ti, Lydia, le sucede a todos los que te rodean, ¿de acuerdo? Es todo. La gente se quedó parada en tu funeral tratando de averiguar cómo vivirán el resto de sus vidas sin ti en él. Lydia, mírame a la cara. Dijo pisoteándola con una mirada y haciéndola retroceder. ¿Crees que esto se hizo para lastimarme? No, esto se hizo para lastimar a las personas que me importan, todo porque solo estaba tratando de ayudar. No lo hice. No me importa lo que me pasó y casi mandé a mi papá al fondo. No empieces a ser así también. Los ojos de Lydia estaban muy abiertos por la sorpresa y Stiles vio que su mano que señalaba su rostro tenía garras deportivas y podía sentir sus ojos arder, así que sabía que estaba brillando con el brillo dorado de ellos. Stiles inmediatamente retrocedió y trató de calmarse a sí mismo. Lo siento. Lydia estaba asustada pero se mantuvo firme. Está bien. Luego comenzó a entrecerrar los ojos hacia él. ¿Quieres quedarte aquí y sentir lástima por ti mismo? Está bien. Encontraré una manera de ayudarlo yo misma, dijo mientras se marchaba. Lydia, espera. Trató de llamarla pero ella siguió. Stiles pateó un poco de tierra de la alfombra y sintió la necesidad de golpear su cabeza contra la pared. Chris estaba en la cocina, sacando un botiquín de primeros auxilios y vendándose el brazo después de limpiarlo. Había un pequeño hematoma formándose a un lado de su cabeza pero le importaba poco. Ahora mismo, tenía que encontrar a Gerard y llegar al fondo de lo que estaba pasando. Subió las escaleras y se dirigió a su habitación, pero vio que estaba vacía.
Todavía no había regresado, o tal vez lo había hecho. Chris inmediatamente corrió hacia la habitación de Allison y vio que ya no estaba allí. Derek y Peter todavía estaban en la casa cuando Peter comenzó a mirar los registros en busca de algo sobre el Cánima. Derek estaba al teléfono escuchando la actualización de Scott sobre Jackson desde la morgue. Dicen que es una especie de cubierta líquida que sale de sus garras, dijo Derek al transmitir el mensaje de Scott. Eso suena lo suficientemente aterrador, murmuró Peter, sin apartar los ojos de la pantalla de la computadora. Derek luego colgó el teléfono. También dicen que se está empezando a mover. Está bien, dijo Peter poniéndose tenso. Creo que encontré algo. Parece que todo lo que hemos visto de Jackson ha sido la forma beta de Cánima. ¿Significa que podría convertirse en algo más grande? Peter encontró la sección que estaba buscando y retrocedió. Más grande y más malo. Derek contuvo el aliento ante la imagen a la que Peter había ido. ¿Se está convirtiendo en eso? Eso tiene alas. ¿Puedo ver eso?, dijo Peter con sarcasmo pero con miedo. Derek luego llamó a Scott de inmediato. Scott, tienes que traérnoslo. No estoy seguro de que tengamos tiempo para eso. Scott, Isaac y su madre estaban contra la pared cuando vieron que la bolsa para cadáveres comenzaba a moverse y agitarse. Pedro encontró algo más. Mira, alguien realmente hizo una animación de eso. Tal vez sea menos aterrador si nosotros, hizo clic y tanto él como Derek saltaron hacia atrás cuando vieron que se movía y escucharon el chillido que siguió. Entonces Peter fue y lo cerró. Nope, para nada. Probablemente deberíamos encontrarlos a mitad de camino. Derek estuvo completamente de acuerdo. Scott, dijo en su teléfono. Sácalo de ahí ahora. Ve ahora. Derek comenzó a correr hacia la puerta principal, pero Peter se movió para interceptarlo. Derek dijo con severidad. Necesitamos a Lydia. No hay tiempo. Le ladró, pero Peter le levantó la mano. Ese es nuestro problema. Estamos apurados. Nos estamos moviendo demasiado rápido y todo el mundo sabe que en un objetivo en movimiento, es más difícil acertar. Y aquí estamos, corriendo hacia el punto de mira de Gerard. Cálmate y piensa en tu próximo movimiento. Ya sé mi próximo movimiento. Derek se quedó sin aliento mientras su rostro se endurecía. Si tengo la oportunidad de matar a Jackson, la tomaré. Cuando Derek se fue, Peter puso los ojos en blanco. Nunca está de más tener un respaldo. Luego sacó su teléfono y se preparó para enviar un mensaje de texto. Scott e Isaac estaban ahora en el estacionamiento, tratando de escabullirse de la bolsa para cadáveres sin ser vistos por ninguno de los médicos o guardias de seguridad que estaban alrededor. Se movieron con cuidado alrededor de las paredes y los empujones del estacionamiento y pronto estaban caminando de puntillas entre los autos, pero Scott estaba tan nervioso que dejó caer la bolsa. Lo siento, dijo Scott mientras intentaba levantarlo de nuevo rápidamente. Pero una minivan comenzó a detenerse en el estacionamiento y se detuvo justo frente a ellos, iluminándolos con sus faros. La puerta del conductor se abrió y el padre de Allison, Chris, salió. Isaac sacó sus garras pero Scott le tendió una mano para que se quedara quieto. ¿Estás solo?, dijo Scott. Chris asintió. Más de lo que sabes. Los ojos de Scott se entrecerraron. Olía a sangre fresca. Venía de él y parecía estar enfocado en su brazo. ¿Qué te ha pasado? Chris movió para remangarse la manga de su chaqueta para revelar parte del vendaje allí. Felicitaciones de tu amigo Stiles. Los ojos de Scott se agrandaron. ¿Stiles? Chris se bajó la manga. Dadas las circunstancias, en realidad me dejó ir fácilmente. ¿Qué circunstancias? Scott se puso tenso. ¿Qué le hiciste? Los ojos de Chris cayeron un poco mientras reflexionaba sobre la vista del adolescente golpeado que su padre había dejado sangrando en su sótano. No parece que se lo mereciera. Pero no te preocupes. Él y los demás escaparon. A Scott no le gustó cómo sonaba eso. Estaba empezando a entender por qué Stiles no respondía mejor ninguno de sus mensajes ahora. El rostro de Isaac se oscureció un poco. ¿Otros? ¿Erika y Boyd? Dejó escapar un gruñido de su garganta. ¿Qué les hiciste? Están bien ahora. Stiles se encargó de eso, dijo Chris simplemente sin querer entrar en detalles con los chicos. Pero eso hizo poco para calmar a Isaac. ¿Ahora? ¿Están bien ahora? ¿Entonces no estaban bien antes?
Debería destrozarte. Jackson se ha ido, así que la morgue tiene un lugar libre que puedes tomar. Isaac, detente. Scott le gritó. Luego acosó a Scott. ¿No te enteraste de lo que hicieron? ¿Qué le hizo? ¿A Erika? ¿A Boyd? ¿Stiles? Eso no significa nada para ti. Claro que lo hace. Scott le rugió. Sí, le importaba a Scott. Fue su culpa que Stiles terminara siendo atrapado y puesto a prueba en primer lugar. Me está destrozando. Pero no podemos preocuparnos por eso ahora. Luego le dio otra mirada a la bolsa para cadáveres, ya que dio otra pequeña sacudida de lo que había dentro. Scott luego se volvió hacia Trish nuevamente con una mirada dura. Sé que no viniste hasta aquí para decirnos todo esto. ¿Qué es lo que realmente quieres? Le preguntó al cazador un poco brevemente. Trish dejó escapar un fuerte suspiro. No tenemos mucho en común, Scott, pero por el momento tenemos un enemigo común. La mano de Scott hizo un gesto hacia la bolsa. Es por eso que estamos tratando de sacarlo de aquí. No me refiero a Jackson. Los ojos de Scott se entrecerraron un poco. Gerard se ha metido en la cabeza de Allison de la misma manera que lo hizo con Kate. La estoy perdiendo. Y sé que tú también la estás perdiendo. Scott asintió. Lo sé. Entonces, ¿puedes confiar en mí para manejar esto? Trish lo miró por un momento antes de asentir. Entonces, ¿puedes dejarnos ir? No, dijo. Se quedó en silencio por un segundo antes de mirar detrás de él. Mi coche es más rápido. Scott e Isaac se movieron para poner a Isaac en la parte trasera de la camioneta antes de que los tres se fueran a encontrar con Derek y Peter en el distrito de almacenes como lo habían planeado. Solo esperaban que lo que encontraran pudiera ayudar a detener tanto a Jackson como a Gerard. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 24 Plan Maestro Parte 2. Stiles estaba reflexionando sobre todo en su escritorio mientras miraba la pantalla de su teléfono. Había tantos mensajes de Scott, pero Stiles no se movió para abrir ninguno de ellos. Siguió mirando su teléfono hasta que lo volvió a dejar con una mirada sombría en su rostro. Podía escuchar a su padre acercándose a la puerta y le dirigió una mirada mientras entraba. «¿Ella se fue, dijo su papá. Stiles asintió. Sí. «Entonces, ¿y hay algo ahí?», preguntó con una pequeña sonrisa. Stiles negó con la cabeza. No. Ella está enamorada de otra persona. Creo que lo sé desde hace un tiempo. Intento decirme a mí mismo. Debería seguir intentándolo o es solo cuestión de tiempo. Stiles exhaló un poco de aire. Pero lo que quiero que salga de ella cuando estemos juntos, sale con alguien más, finalizó sin convicción. Stiles podía sentirlo. El amor que Lydia siente por Jackson. Con el tiempo, había sentido interés, o felicidad, y a veces incluso consuelo en Lydia por su culpa, pero nunca atracción. No del tipo que Stiles quiere sentir de ella. Su padre asintió y Stiles pudo sentir que la simpatía lo golpeaba con fuerza. Lo tomó como una señal de que los rastros del veneno de Gerard en ella casi se habían ido. Su padre se movió para sentarse a su lado. Sé que recibir una paliza y lo que le pasó a Jackson te ha sacudido bastante, pero sé feliz por una cosa. ¿Qué es eso? El juego, dijo su padre con una pequeña sonrisa. Gracias, papá, murmuró de vuelta. No, lo digo en serio. Al principio, no tuviste un muy buen comienzo. En realidad, nadie en el equipo realmente lo hizo. Sé, prácticamente terminó y luego fuiste y le diste la vuelta a todos. Recibiste el balón, y anotaste. Y otra vez. Y otra vez. El juego de todo el equipo pareció mejorar junto con el tuyo. Los pases entre todos ustedes y tu amigo Danny en la portería, todos parecían seguirte. Tú no eras solo el MVP Stiles, eras el héroe. Stiles lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. No soy un héroe, papá. Pero la sonrisa no desapareció del rostro de su padre. Estuviste anoche. Con eso, su padre salió de la habitación. No soy un héroe, murmuró Stiles en voz baja detrás de él. Hubo otro pitido del teléfono de Stiles y vio que esta vez no era de Scott. Era un número desconocido. Stiles abrió el mensaje y sus ojos se abrieron después de leerlo. Lydia salió de su auto en el estacionamiento del hospital mientras comenzaba a caminar tranquilamente hacia el edificio principal. Se alejó unos metros cuando los faros la iluminaron y una bocina sonó en su dirección.
Se detuvo y miró como el jeep de Styles se detenía justo enfrente de ella. Él no está allí, le dijo Styles desde adentro. ¿Qué? Le dijo Lidia. Sube. Te lo explicaré en el camino. Lidia pareció vacilar por un momento y Styles entrecerró los ojos. Lidia, eres la única que puede salvar a Jackson. Pero si no nos movemos ahora, lo perderemos para siempre. Lidia lo observó por otro momento antes de moverse para abrir la puerta y entrar justo a su lado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó después de cerrar la puerta. Styles respiró hondo y lo dejó salir. No soy un héroe, Lidia, pero seguro que no quiero que gane el malo. Lidia le dedicó una amplia sonrisa mientras se alejaba y empezaba a sacar el jeep del estacionamiento. La minivan se detuvo frente al almacén y Scott, Isaac y Trish movieron para salir. Isaac fue a revisar la bolsa y entrecerró los ojos al verla. Creo que dejó de moverse, les dijo. Trish miró el espacio delante de ellos. ¿Dónde está Derek? Preguntó. Scott dejó que sus sentidos trataran de alcanzar cualquier tipo de señal y sus oídos encontraron una. Luego desvió la mirada cuando Derek apareció a la vista, corriendo a 4 patas hacia ellos. Luego saltó frente a ellos antes de brillar con sus ojos rojos cuando se enderezó. A un lado, oculto a la vista, Peter puso los ojos en blanco. Seguro que a alguien le gusta hacer una entrada. Los ojos de Derek se entrecerraron al ver a Trish e inmediatamente se volvió para mirar a Scott, quien solo lo miró fijamente sin pestañear. Estoy aquí por Jackson, le dijo Trish. No tú. De alguna manera, no encuentro eso muy reconfortante, Derek casi escupió al cazador. Luego miró a Scott e Isaac. Llévenlo adentro. Scott e Isaac fueron a agarrar la bolsa para cadáveres y la llevaron al almacén. Scott luego miró a su alrededor, pero parecía que Derek no esperaba a nadie más, lo que lo hizo sentir un poco perdido. ¿Y bien? ¿Dónde están? ¿Quién? Preguntó Derek. Pedro y Lidia. Derek no le respondió. Simplemente fue a la bolsa para cadáveres y comenzó a abrirla. Espera un segundo, comenzó Scott. Dijiste que sabías cómo salvarlo. Hemos pasado eso, dijo Derek sin detenerse. Scott negó con la cabeza y comenzó a acosarlo. ¿Pero qué pasa? Pero Derek lo interrumpió con dureza. Piénsalo, Scott. Gerard lo controla ahora. Ha convertido a Jackson en su propio perro guardián personal. Puso todo esto en movimiento para que Jackson pudiera crecer y hacerse más poderoso. Trish sintió que su respiración se quedaba atrapada en su garganta y negó con la cabeza. No, dijo atrayendo toda su atención. No, él no haría eso. Si Jackson es un perro que se está volviendo rabioso, mi padre no dejaría vivir a un perro rabioso. Por supuesto no. Todos voltearon a ver cómo Gerard comenzaba a caminar tranquilamente hacia su punto de mira. Cualquier cosa tan peligrosa, que esté fuera de control, está mejor muerta. Derek no iba a perder ni un momento más. Rápidamente sacó sus garras y se movió para rasgar y desgarrar la garganta de Jackson, pero sus ojos se abrieron y sacó sus propias garras para golpear a Derek. Jackson luego comenzó a levantarse del suelo y cuando estuvo completamente de pie, arrojó a Derek contra la pared. Trish luego sacó su arma mientras Scott e Isaac miraban hacia el agujero por el que Jackson había arrojado a Derek. Bien hecho hasta el último, Scott, dijo Gerard atrayendo su atención hacia él. Como el amigo preocupado que eres, le llevaste a Jackson a Derek para salvarlo. Simplemente no te diste cuenta de que me estabas trayendo a Derek. De repente, los ojos de Scott captaron el sonido de una flecha y se agachó, pero la flecha no se dirigía hacia él. Había entrado en Isaac. Scott luego miró para ver que Allison estaba a un lado con su arco en la mano. ¿Allison? Farfulló. Ella había disparado la flecha. Tan pronto como Scott dijo su nombre, Allison se perdió de vista. Scott luego se movió para tratar de ayudar a Isaac a ponerse a cubierto. Trish los miró por un momento antes de irse y comenzar a vaciar las recámaras de su arma en Jackson. Hizo 2 disparos antes de que Jackson se alejara en la oscuridad y Trish siguiera abriendo fuego. Jackson desapareció detrás de su camioneta cuando Trish trató de dispararle. Cuando Trish estaba vacío, trató de recargar, pero apareció Jackson, en su forma completa de cánima, y usó su cola para arrebatarle el arma. Corrió para tratar de encontrar un terreno más alto, pero no vio ninguno, así que simplemente sacó su cuchillo de repuesto, pero la cánima cargó contra él y lo empujó. Durante todo esto, Peter se escondió en las sombras, observándolo todo en silencio.
Derek luego apareció a la vista, completamente cambiado. No solo él, sino también Scott e Isaac. Luego cargaron juntos por el Cánima. A pesar de que lo tenían superado en número, Jackson les tiraba los golpes, y ellos, como si nada. Derek fue cortado por las garras de Cánima y se encontró comenzando a entumecerse gracias al veneno. Isaac fue arrojado a un lado y Scott trató de atacar a Jackson por la espalda en ese momento. Jackson fue empujado pero se recuperó rápidamente. Scott trató de ir a por él otra vez, pero la cola de Jackson fue y se estrelló contra su pecho y lo envió deslizándose un poco. La Cánima ahora estaba mirando al indefenso Derek. Isaac se puso de pie y vio que su alza estaba en problemas, pero Allison lo bloqueó y comenzó a cortarlo con cuchillos. Cuando Isaac estaba abajo, no. Scott le rugió. Allison. Allison no escuchó ni aminoró el paso. Todo lo que tenía en su línea de pensamiento estaba clavando sus dagas en el corazón de Derek. Pero el brazo de Allison fue luego agarrado por Jackson, quien fue y la desarmó antes de agarrar su garganta. Todavía no, cariño, les gritó Gerard. ¿Qué estás haciendo? Allison preguntó con total confusión. Scott lo miró fijamente. Está haciendo lo que vino a hacer aquí, anunció. El enfoque de Gerard en realidad se rompió y sus ojos se abrieron como platos. Entonces, ¿sabes? Chris comenzó a cojear un poco hacia ellos mientras tropezaba con todo. ¿De qué está hablando? Allison gritó. Gerard le dirigió una mirada antes de entrecerrar los ojos hacia Scott. Fue esa noche afuera del hospital, ¿no? Se dio cuenta. Cuando amenacé a tu madre. Sabía que vi algo en tus ojos. Podía olerlo, ¿no? Isaac levantó la cabeza y empezó a captar el olor de Gerard. Un olor que reconoció de la clínica de animales. Ahora se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se está muriendo. Gerard lo miró. Lo soy, dijo con calma. Lo he estado por un tiempo. Desafortunadamente, la ciencia aún no tiene una cura para el cáncer. Pero, lo sobrenatural sí. Allison jadeó en estado de shock. Gerard no quería a Derek para que pudieran matarlo. Quería a Derek para poder morderlo. Así que, ¿eres tú?, escupió Chris. Stiles, él era tu chivo expiatorio. Tu tapalera porque sabías que querríamos creerlo. Él no mató a ninguno de nuestros hombres, ¿verdad? Tú eres el que los mató. Nuestros hombres, nuestros amigos, con eso, dijo mirando a la Cánima. Gerard no vaciló en absoluto cuando su hijo expuso todo eso. Se convirtieron en pasivos. Una de las primeras lecciones que te enseñé. No hay lugar para la debilidad. No en este mundo y. Tuve que borrar la mía. La mirada de Chris se intensificó. Todo ello. Su gente, su hermana, su esposa e incluso su hija estaban siendo arrebatados. Habían estado cazando adolescentes, amenazando a personas inocentes, niños torturados. Todo por una mentira. Todo era solo para que Gerard traicionara su código y traicionara todo lo que representaba su familia. Tuvo que hundir una daga en el corazón de su propia esposa debido a la mordedura y Gerard no había mostrado piedad por ella cuando había estado planeando tener ese destino todo el tiempo. Las siguientes dos palabras salieron muy fácilmente para él. Tú, monstruo. ¿Qué estás haciendo? Allison gritó. Gerard la miró y Jackson la apretó con más fuerza. También la matarías. Chris balbuceó enojado. Gerard lo miró a los ojos sin pestañear. Cuando se trata de supervivencia, mataría a mi propio hijo. Sus palabras hicieron que Chris se rompiera con tanta dureza que todos casi literalmente podían verlo en su rostro. Gerard luego miró a Scott. Scott, dijo dándole una mirada. Scott inclinó la cabeza hacia abajo por un momento antes de comenzar a caminar hacia Derek. Su rostro volvió a la normalidad mientras se acercaba lentamente a él, mirando a Chris para evitar que se acercara y mirando a Allison por un momento. Scott se agachó hacia Derek y lo sostuvo. No lo hagas, gimió Derek. Sabes que me va a matar justo después. Será un alfa. Eso es cierto, dijo Gerard. Pero creo que él ya lo sabe, ¿no es así, Scott? Terminó con aire de suficiencia. Él sabe que el premio final es Allison. Haz esta pequeña tarea por mí y podrían estar juntos. Es lo que Scott ha querido más que nada y ahora está cerca de tenerlo. Scott le dirigió una mirada antes de alejarse. El tono de Gerard se volvió más duro cuando miró al alza y comenzó a quitarse la chaqueta. Eres la única pieza que no encaja con Derek. Y, en caso de que aún no hayas aprendido, no hay competencia con el amor joven.
Scott se estremeció mientras mantenía su agarre sobre Derek. Scott jadeó Derek. No. Gerard se subió las mangas y se dirigió hacia ellos. Lo siento, dijo Scott mientras miraba a Jason, quien le devolvía la mirada, asustada. Pero tengo que. Scott luego levantó la cabeza de Derek y forzó su mandíbula abierta para exponer sus colmillos. Gerard movió su brazo a su boca y Scott obligó a los colmillos de Derek a perforar su piel. Gerard luego se alejó y sonrió mientras levantaba su brazo mordido hacia todos. Sin embargo, su miedo fue reemplazado por un shock cuando su brazo comenzó a sangrar sangre negra. En su escondite, Peter especialmente estaba fuera de sí. ¿Qué? Gerard no había notado nada ya que todavía estaba sonriendo y pensó que todos estaban atónitos hasta que miró su brazo y notó la sangre negra también. ¿Qué es esto? Luego vio que el rostro de Scott estaba tranquilo a diferencia de todos los demás. ¿Qué hiciste? Él murmuró. Scott le dirigió una mirada a Derek, ya que parecía preguntar lo mismo en silencio. Todos siempre decían que Gerard siempre tenía un plan. Yo también tenía uno. Gerard no entendió hasta que buscó a tientas su pastillero. Luego notó que era una copia cercana pero no exactamente suya. Era el que Scott había recogido para él en la estación. Tomó las pastillas en su mano y las aplastó para revelar polvo negro. Cenizas de montaña. Escupió enojado mientras apretaba los dientes. Scott le había dado una dosis para entorpecer los efectos de la mordedura y revertirla en él. Gerard entonces comenzó a sentirse débil y lentamente cayó de rodillas. Luego comenzó a sangrar sangre negra por los ojos, la nariz y la boca. Luego regurgitó una gran cantidad de baba negra para asombro y disgusto de todos los presentes. Luego se derrumbó. Derek dejó de mirar a Gerard para mirar a Scott. ¿Por qué no me dijiste? Porque, puedes ser un alfa, pero no eres mío. Pequeños sonidos los atrajeron a todos a mirar a Gerard, quien estaba mirando a Jackson. Mátalos, dijo mientras escupía más de esa sustancia negra. Matarlos a todos. Él ordenó. Luego se derrumbó y la cánima le dedicó a su amo caído una mirada que Jason usó rápidamente para golpear su cabeza con el codo y liberarse. Antes de que el cánima pudiera hacer algo para responder a eso, las largas puertas de madera fueron derribadas cuando un jeep comenzó a rodar y lo golpeó. Stiles estaba rechinando los dientes con enojo cuando golpeó el descanso. Volvió a mirar a Lydia, que estaba gimiendo. ¿Estás bien? Lydia. Le ladró. Ella asintió. Estoy bien, dijo suavemente. En las sombras, Peter dejó escapar un pequeño suspiro. Parece que recibió mi mensaje. Los adolescentes en el jeep luego saltaron en sus asientos cuando Jackson saltó sobre el capó y dejó escapar un siseo enojado. Ambos soltaron un grito antes de que Lydia se moviera para salir del jeep. Se movió hacia el lado del capó y el cánima la estaba mirando. Lydia. Stiles gruñó mientras soltaba sus garras y saltaba del asiento del conductor. Estaba a punto de moverse para alejar a la cánima de ella, pero Scott se acercó y lo empujó hacia atrás. Stiles, espera, dijo reteniéndolo. Jackson. Lydia sacó rápidamente la llave de su cadena y la cánima se congeló. Estaba mirando la llave en su mano y su mente empezó a pensar en la noche en que él se la había dado. Pasaron algunas semanas antes de que nada de esto comenzara a suceder. Estaban en su habitación, en su cama y se acercó para dársela. Aquí, dijo en voz baja. Es para la puerta principal. Lydia sonrió mientras lo tomaba. ¿Una llave de tu casa? ¿Ya? Preguntó juguetonamente. Te lo prometo, no es un anillo de bodas, se quejó a la ligera pero igualmente en broma. Lydia se rió un poco. Oh, entonces solo me estás haciendo una llamada de botín nocturna accesible. Noche, tarde y mañana, dijo plantando algunos besos en su hombro desnudo antes de acurrucarse cerca de ella. El rostro de Jackson comenzó a cambiar lentamente hacia atrás hasta que quedó medio escalado cuando tomó la llave de ella. Derek luego comenzó a sentir que el veneno en su cuerpo comenzaba a disiparse también. Su efecto fue debilitante. Luego vio a Peter moviéndose en su posición y lo miró a los ojos mientras le devolvía la sonrisa. Jackson estaba empezando a alejarse de Lydia y se estaba dejando abierto. Derek luego se levantó por completo y Peter tomó eso como una señal. Ambos ales se acercaron y clavaron sus garras directamente en él para horror de todos los presentes. Jackson comenzó a tener arcadas cuando las garras lo desgarraron por dentro. Luego lo soltaron y comenzó a tambalearse y sus pies comenzaron a ceder.
Lydia rápidamente se movió para agarrarlo antes de que pudiera caer. No. No, gritó mientras lo ayudaba a ponerse de rodillas. Derek retrocedió para pararse con Isaac cuando comenzó a moverse hacia ellos, pero agarró al joven por el hombro y lo retuvo. Jackson ahora miraba el rostro lloroso de Lydia. Lydia se atragantó. ¿Todavía? Lydia no necesitaba que terminara. Ella asintió entre lágrimas. Sí. Con eso, todos los hombres lobo en la habitación escucharon que el corazón de Jackson dejaba de latir. Jackson luego se derrumbó en sus brazos cuando la llave se le cayó de las manos y resonó en el suelo. Lydia luego lo dejó suavemente para que se acostara de espaldas al suelo. Lydia luego se levantó y comenzó a alejarse de él. Stiles se movió para ir hacia ella cuando se detuvo. Sus oídos empezaron a captar algo. Todos los hombres lobo lo escucharon. El sonido de un corazón latiendo lentamente, que comenzaba a latir un poco más fuerte y más rápido cada segundo. Las manos de Jackson comenzaron a lucir garras y se retorcían contra el suelo. Lydia dejó de caminar porque parecía sentir que algo le sucedía. Se volvió para mirar a Jackson y vio que todas las escamas del cánima ya no estaban. Jackson estaba comenzando a moverse un poco y sus ojos se abrieron para revelarse como de un azul brillante. Luego se puso de pie lentamente cuando su rostro comenzó a cambiar y sus dientes se convirtieron en colmillos. Dejó escapar un rugido cuando ahora renacía como un hombre lobo. Todos vieron cómo Jackson se convirtió en lo que se propuso ser desde el principio con caras inexpresivas. Su aullido duró unos segundos antes de volver a sí mismo. Miró a Lydia con una expresión suave y Lydia corrió a darle un fuerte abrazo. La nariz de Stiles se contrajo cuando sintió el amor que los dos se estaban dando el uno al otro. De hecho, lo hizo comenzar a llorar. Tanto para ellos como para él mismo. Scott pareció notarlo y se encogió de hombros. Raspó mi jeep. Allison estaba con su padre observando antes de que ella se acercara a ellos. Lydia. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse demasiado, unas manos la agarraron por los hombros y luego la empujaron al suelo, con fuerza e incluso se deslizó un poco hacia atrás. Scott avanzó unos pasos. Stiles. Allison levantó la vista para ver a Stiles mirándola. Sus manos lucían garras y sus colmillos estaban haciendo acto de presencia. Aléjate de ellos, le gruñó. Chris hizo un movimiento hacia ellos, pero Stiles levantó un dedo con garras hacia él. Eso es suficiente. Le ladró salvajemente. A menos que quieras rasguños iguales en tu otro brazo y en tu cara. Allison lo estaba mirando fijamente y Stiles le devolvía la mirada por completo. Stiles. Scott gritó. Es suficiente. Se acabó. Ya está hecho. Stiles lo miró y Scott se ensanchó un poco cuando el moretón que notó antes en su rostro comenzó a desaparecer por completo dejándolo completamente intacto. Sobre. Stiles negó con la cabeza con dureza. Nada de esto cambia lo que ella hizo, la señaló antes de ir a mirar a su padre. Lo que hizo. ¿Qué? Pero Stiles se detuvo allí. Fue a mirar el lugar donde había visto a Gerard antes, pero descubrió que no había nada más que una mancha de sangre negra. Derek e Isaac miraron y vieron que él también se había ido. Vamos, le dijo Derek a Isaac mientras corrían para ver si podían encontrar algún rastro de él. Scott se movió para acercarse a su amigo. Stiles, por favor, detente. Está bien. ¿Conoces a Scott? ¿Sabes lo que me hicieron? ¿Qué hizo ella? Oh. No importa. Stiles le preguntó con salvaje sarcasmo. Detrás de él, Lydia estaba ayudando a sostener a Jackson, quien todavía parecía estar un poco débil. Stiles, Jackson necesita ir al hospital. Se habrán dado cuenta de que se ha ido ahora y sus padres deben estar asustados. Lydia luego se movió para ayudar a Jackson a subir a su jeep. Stiles les dirigió una mirada a ambos antes de volver a mirar a Allison. Ella le devolvía la mirada con una mirada dura. Stiles apretó los dientes antes de cerrar los ojos y dejar escapar un profundo suspiro. Sus colmillos y garras comenzaron a desvanecerse. Abrió los ojos y miró a Allison con disgusto en sus ojos. Luego se movió para alcanzar su bolsillo. Toma. Deberías recuperar esto. Luego arrojó el dardo que le habían disparado hacia ella, donde resonó en el suelo junto a su mano. Stiles luego miró a Scott y sus ojos tenían una mirada de dolor y decepción. Stiles, comenzó Scott. Pero Stiles no le hizo caso. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió al asiento del conductor del jeep. Puso el auto en marcha y comenzó a conducirlos rápidamente fuera de allí hacia el hospital.
Allison fue ayudada a ponerse de pie por su padre. Scott se acercó, se inclinó y recogió el dardo que Styles le había arrojado. ¿Qué es esto? Les preguntó. Chris se acercó y recibió un golpe de él. Deberíamos hablar, le dijo a la ligera. Luego se dirigieron a su minivan. El único otro ocupante en el almacén era Peter, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una mirada divertida en su rostro. Fuera del almacén, había un rastro de sangre negra que estaba siendo tocada por una mano enguantada perteneciente a Deaton. Luego se le unió Morrell, quien lo miraba con diversión. No estarás planeando ensuciarte las manos, ¿verdad? Preguntó con una pequeña sonrisa. Deaton miró hacia abajo por un segundo antes de ponerse de pie. Hago lo que tengo que hacer. Luego comenzó a alejarse, pero Morrell caminó con él. Bien, dijo metiendo las manos en los bolsillos. Nunca me gustó que estuvieras jubilado de todos modos. Él volvió a mirarla. ¿Quién dijo que estaba jubilado? Scott estaba con Allison en su habitación. En el viaje de regreso, Chris explicó que ellos habían sido los que capturaron a Styles y lo llevaron al sótano donde Gerard lo golpeó y torturó. Y también que ellos habían sido los que atraparon también a Erika y Boy. Allison vio que su padre estaba tratando de evitar sus sentimientos, por lo que continuó diciendo que les había disparado flechas a los dos y que ella había disparado a Styles en primer lugar con el dardo envenenado. Lo siento, le dijo ella mientras se tomaban de la mano. No lo sabías. No es tu culpa. Lo es, dijo Allison. Lo siento, Scott. Por todo lo que hice. Todo lo que dije. Luego soltó su mano. Especialmente por lo que tengo que hacer ahora. No tienes que disculparte conmigo. Sí, Scott. No, no lo haces. Scott, estoy tratando de romper contigo. Pero Scott no perdió el equilibrio en absoluto. Él solo asintió. Lo sé. La verdad es, que yo también. Allison le llamó la atención en eso. En realidad, Scott honestamente no vio otra opción. Una parte de él quería luchar consigo mismo en esto. Parecía que el padre de Allison ahora estaba demasiado cansado para tratar de mantenerlos separados después de todo lo que pasó y realmente no tenían mejor oportunidad que esta para estar juntos. Pero, Scott había tomado una decisión antes de todo lo que sucedió después de que Styles desapareció. Él asintió. Sí. Últimamente, he empezado a pensar que quizás nos hayamos metido en esto demasiado rápido. Hay cosas de las que tengo que ocuparme antes de que pueda siquiera pensar en volver a estar juntos. Y creo que tú también tengo algunas cosas de las que ocuparme. Cosas que no podemos ver si estamos juntos. Allison inclinó la cabeza ante eso. Es más como una montaña de cosas, le respondió ella. Scott fue y pasó su pulgar suavemente sobre los nudillos de su mano. Creo que ambos realmente necesitamos algo de tiempo. Tal vez incluso un poco más. Su rostro se iluminó un poco. Pero está bien. No está bien. Allison negó con la cabeza mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. ¿Cómo es que algo de esto está bien? Porque puedo esperar. La cara de Allison cayó un poco más. Scott, no te dejaré hacer eso. No puedo pedirte que me esperes. ¿Qué pasa si nunca estamos listos? Está bien, dijo. Porque sé que algún día estaremos juntos. No existe tal cosa como el destino. No existen los hombres lobo, respondió Scott. Scott se movió para limpiar una nueva lágrima en los ojos de Allison antes de que los dos se inclinaran para compartir un último beso. Comenzó simple, pero parecía querer ser más, pero Allison se obligó a liberarse antes de que se perdieran en él. Scott estaba secretamente agradecido por ella haciendo eso. Si seguía así, podría decidir cambiar de opinión, y no podía hacerlo. No ahora. Luego se levantó y comenzó a salir de su habitación. Como si fuera una señal, su padre entró. Los dos compartieron una mirada suave antes de que ambos siguieran caminando. Scott se paró en la puerta por un momento y vio cómo los dos se sentaban juntos en su cama y Allison caía en los brazos de su padre mientras él la apretaba ligeramente. Luego se trasladó a la cabeza en casa. Erika y Boyd estaban en lo profundo de la naturaleza, jadeando porque no habían dejado de moverse desde que escaparon de los Argens. Se detuvieron para finalmente recuperar el aliento cuando comenzaron a escuchar algunos gruñidos. Gruñidos duros y ásperos. En la oscuridad, vieron aparecer dos figuras, de pie una al lado de la otra. Luego, al otro lado de ellos había otra figura, más grande, y les gruñó.
Había dos más y también gruñían. Y todos sacaron sus garras. Erika y Boyd comenzaron a jadear de nuevo cuando cada uno de estos nuevos hombres lobo comenzó a mostrar el brillo deslumbrante de sus ojos rojos. Jackson estaba en su habitación, mirando por la ventana mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido recientemente en su vida. Habían pasado 2 días desde aquella terrible noche en el almacén y su vida había cambiado para siempre. Él lo había hecho. Se había convertido en un hombre lobo, tal como había querido cuando supo por primera vez que Scott y Stiles eran uno, y no le agradó en lo más mínimo. Cuando llegó al hospital esa noche, se encontró con sus padres que estaban fuera de sí. Nunca había visto a su mamá y a su papá tan rotos. Antes de que se dieran cuenta de que se movía hacia ellos con vida, vio que estaban pálidos y que sus ojos y narices eran de un rojo brillante. Cuando lo vieron, parecía que iban a colapsar de alegría o de sorpresa, tal vez de ambas cosas. Al día siguiente, había ido a ver a sus amigos de la escuela, especialmente del equipo de lacrosse, y lo miraron como si fuera una especie de leproso. Como si fuera un bicho raro, lo cual supuso que ahora lo era. Incluso Danny parecía incómodo a su alrededor. Era como si ahora le tuvieran miedo. En cuanto a ser un hombre lobo en sí mismo, había acudido a Derek para averiguar qué iba a pasar con él ahora. Según él y su tío, Jackson no era un beta como lo eran Scott y Stiles. Tampoco era un alfa como Derek. Era un omega, que era la clase de hombre lobo más débil y más baja de todas. Supusieron que incluso si Jackson se convirtiera en parte de una manada, siempre sería un omega debido a que estaba roto por ser el Cánima. Una señal de lo roto que estabas mostraría en sus ojos. Se permitió ver el reflejo de sus nuevos ojos azules en la ventana. Le dijeron que sus ojos eran así porque había quitado la vida a personas inocentes y que ahora siempre serían así en lugar de los ojos dorados que tenían los otros como Scott y Stiles. Realmente no había hablado con ninguno de ellos desde que vio a Scott en el almacén y Stiles lo dejó en el hospital. Realmente no esperaba nada más. Hicieron lo que se propusieron hacer, salvarlo, y eso fue todo. Nunca han sido amigos y eso no parecía cambiar en el corto plazo. Y una parte de él no podía culparlos por no querer verlo. Estaba empezando a pensar en la discusión sobre él que los dos tenían y que escuchó. Scott había dicho que eran mejores que él. Eso era cierto. Jackson vio que era cierto incluso antes de que se convirtieran en hombres lobo. Claro, no eran populares en la escuela como él o tenían su cantidad de dinero, pero ninguno de los dos lo necesitaba, no como él parecía que. Los comentarios de Stiles sobre él también tenían razón. Él era una serpiente. No le importaba nada más que él mismo. Ni sus padres, aunque fueran adoptados. No le importaba a nadie que conociera o viera a quien le sucedieran cosas malas. No le había importado el hecho de que casi mata a su mejor amigo Danny, quien siempre había estado ahí para él, incluso en sus peores momentos. Incluso trató a Lydia, la única persona que realmente amaba y lo amaba tanto que lo salvó, como si no hubiera tenido sentido. Pero a pesar de eso, ella todavía está a su lado y lo perdonó por todo. Él no la merecía. No se merecía ninguno de ellos. Scott y Stiles trataron de advertirle pero él no quiso escuchar. Era un maldito tonto. Pensó que el mordisco le daría todo. Críelo para que sea más grande de lo que nunca soñó. En cambio, tomó la mayor parte de lo que tenía y nunca apreció. Y ahora estaba más bajo de lo que jamás podría estar, incluso para los estándares de los hombres lobo. Ahora tenía sangre, mucha sangre inocente en sus manos gracias tanto a Matt como al abuelo de Allison. Nunca se sintió tan violado o repelido por sí mismo en toda su vida. Tal vez la idea de su padre de que todos tuvieran un nuevo comienzo podría ser una buena idea. Stiles detuvo su jeep en el campo de lacrosse donde no había nadie alrededor. En este momento, eso es lo que él quería. Todavía había una red instalada allí y tomó su palo de lacrosse y comenzó a practicar su swing. El entrenador le había dicho que podía esperar un lugar en el equipo, si realmente llegaba a los juegos. Stiles preparó una pelota y la arrojó con fuerza a la red. Dejó escapar una pequeña sonrisa mientras avanzaba y tomaba otra pelota y también la arrojaba a la red. Luego se fue al otro extremo del campo y luego echó a correr y dio un salto mientras hacía un tiro de larga distancia. La pelota voló por el aire y golpeó la red con tanta fuerza que su sonido vibró en el aire. Los pies de Stiles aterrizaron planos sobre sus pies mientras jadeaba al verlo. Buen tiro. Stiles miró y vio que Scott estaba apoyado en su jeep con una pequeña sonrisa en su rostro. Se acercó y recogió otra pelota en su palo de lacrosse. ¿Qué estás haciendo aquí? Él le preguntó.
Scott mantuvo su sonrisa, pero sus ojos claramente estaban un poco tristes. No has estado respondiendo mis llamadas. He estado ocupado, dijo Stiles antes de ir y hacer otro tiro a la portería. ¿Cómo me encontraste? Tu papá, dijo Scott. Pasé por tu casa y me dijo que te dirigías hacia aquí. Stiles dejó escapar un suspiro. Scott, mira, vine aquí para estar solo y aclarar mi mente. Solo quiero que me dejen en paz. Luego fue a agarrar otra bola de la pila y fue a hacer otro tiro, pero Scott atrapó la bola en el aire con su mano desnuda. Scott lo miraba con los ojos entrecerrados mientras Stiles lo miraba molesto. Tenemos que hablar con Stiles. No hay nada de qué hablar, dijo Stiles mientras se movía para comenzar a guardar su equipo ahora que la práctica parecía haber terminado. Sí, lo hay. Sobre lo que pasó esa noche. Scott, interrumpió Stiles. Si estás aquí para gritarme sobre empujar a Allison, por favor, perdóname. Scott dejó escapar un resoplido. No estoy aquí por eso. Entonces decidió soltarlo. Allison y yo rompimos. Stiles en realidad se congeló en medio de lo que estaba haciendo cuando se volvió para mirar a Scott. Su conmoción duró un momento antes de que se recuperara. Oh, bueno, no te ofendas, Scott, pero no tengo ganas de oírte y escucharte hablar de que Allison te dejó otra vez. Te dije que había terminado con eso, así que si eso es lo que viniste aquí, entonces no tienes suerte. Trata de hablar con la consejera de la escuela. De hecho, es muy buena escuchando. Scott casi se muerde la parte posterior de la lengua. Stiles, no lo entiendes. Ella no solo rompió conmigo. Yo también rompí con ella. Elegimos terminar. Juntos. En realidad, había estado pensando que necesitábamos algo de tiempo, desde el juego. Eso hizo que los ojos de Stiles se abrieran un poco. Quiero decir, en realidad es el mejor momento para estar con ella. Su padre parece estar cansado de pelear con nosotros en esto y ahora que Gerard se ha ido, no hay más peligro de que los dos estén juntos. Pero, todavía quería romper. ¿Por qué? Stiles preguntó sacudiendo la cabeza con incredulidad. Con todo lo que pasó, esto es lo que querías. Estar con Allison era, bueno, todo para ti. Stiles estaba casi sin palabras. Scott asintió mientras su rostro se ponía un poco triste. Sí, lo sé. Es todo lo que quería. Créeme, no me gustó que me rindiera después de pasar por tanto y acercarme tanto, pero sabía que tenía que hacerlo. Luego levantó la vista para mirar a Stiles directamente a los ojos. Porque no me gustaba en lo que me había convertido. Stiles suspiró. Scott, sé que has odiado ser un hombre lobo desde que te enteraste, pero... Pero Scott lo interrumpió. No estoy hablando de ser un hombre lobo, Stiles, dijo suavemente. Estoy hablando de cómo he sido desde que conocí a Allison. Empecé a olvidarme de la escuela y las tareas, todo para poder estar con ella y ahora estoy reprobando 3 clases y podría retrasarme y eso es lo de menos. Dejé que sucediera algo serio. Yo, fui y arriesgué la vida de las personas, incluida la tuya e incluso mi vida, todo para poder impresionar a Allison. Me di un paso atrás y vi cómo mi madre estaba siendo amenazada y asustada, por Allison. Yo, te traicioné. Por Allison. En el juego, después de que me dijiste todas esas cosas, empecé a darme cuenta de que tenías razón. Tenías razón todo el tiempo. Me estaba convirtiendo en una persona terrible, hijo y amigo. En lo que Scott sentía que realmente se estaba convirtiendo, era en Gerard. Era un hombre tan desesperado por tener lo que quería que estaba dispuesto a traicionar e incluso matar a sus propios amigos y familiares. No importaba quién o qué se interpusiera en su camino y no le importaba lo que tenía que hacer, siempre y cuando consiguiera lo que quería. Scott estaba viendo que estaba haciendo y actuando como Gerard cuando el hombre se burló de él en el juego. Cuando dijo que todo lo que hacía se trataba de tener a Allison. Eso fue lo que Stiles le había dicho, pero mientras Stiles lo había dicho con enojo y decepción, Gerard lo había dicho con diversión y aprobación, como si pudiera relacionarse. Y eso hizo que Scott se sintiera más enfermo de lo que el cáncer de Gerard jamás podría hacerlo sentir. Stiles vio que Scott estaba empezando a tener algo de sentido ahora, justo como quería desde hace un tiempo. Ahora que parecía que finalmente lo estaba, no lo estaba haciendo sentir tan bien como pensaba. Para ser honesto, hizo que Stiles se sintiera peor. Quería que Scott saliera de su aturdimiento de Allison y aclarara su mente, no que todo su mundo se derrumbara a su alrededor y pensara tan bajo de sí mismo. Scott, mira, tal vez exageré un poco.
Scott se estremeció. Stiles, no lo hagas. No trates de hacerme sentir menos mal por esto. Me lo merezco todo. El rostro de Scott parecía un poco torturado ahora. Allison y su papá me contaron lo que pasó. Lo que Gerard te hizo. Lo que dejé que te hiciera. Recordó la vista del moretón y el estado de su labio cuando Scott lo había visto. Solo podía imaginar cómo se había visto Stiles justo cuando estaba sucediendo. Stiles fue golpeado por el sentimiento de tristeza y autodesprecio que Scott estaba sintiendo en este momento. Stiles se desinfló aún más. Scott, eso no fue tu culpa. Además, te las arreglaste para detener a Gerard. Hablé con Derek ayer. Me contó lo que sucedió antes de que yo llegara. Estabas tratando de engañar a Gerard, así que supongo que entiende por qué hiciste lo que hiciste. Al final lo venciste. Pero Scott se limitó a negar con la cabeza. Eso no cambia nada, Stiles. Quiero decir, sigo diciendo que solo estaba tratando de mantener mi plan para detener a Gerard, pero eso no es realmente cierto, no del todo. Quería detenerlo, pero fue un plan que hice. Para realmente tratar de estar con Allison. Puede haber funcionado, pero podría haber perdido a mi madre y a ti. Casi los toma a ambos. Pero no lo hizo, le recordó Stiles. Tu mamá y yo estamos bien. Sí, pero todavía no estoy seguro de no haberlos perdido a ustedes dos. Mi mamá, ahora sabe de mí. Todo esto todavía la tiene un poco asustada. Stiles solo se encogió de hombros. Solo necesita tiempo, supongo. Tú también, ¿recuerdas? Ella vendrá por ti, lo sé. Stiles vio a Scott dejar que una pequeña sonrisa se abriera paso, pero rápidamente se desvaneció. ¿Y tú? Sinceramente, no sé si todavía te tengo o no. Stiles suspiró y se quedó en silencio por un momento. Miró al suelo por un momento antes de exhalar y volver a mirarlo. Creo que aún podrías tenerme, terminó con una pequeña sonrisa. La sonrisa característica de Scott regresó. ¿Sí? Dijo esperanzado. Solo por poco, dijo Stiles medio en serio. Tal vez, solo tenemos que intentarlo y empezar de nuevo. Scott asintió. Sí. Creo que es una buena idea. ¿Qué tal si te ayudo a practicar? Creo que es un buen lugar para comenzar, dijo Stiles con una sonrisa. Scott luego fue a buscar la red de repuesto de Stiles de su jeep. Scott fue a la portería con la red en la mano y Stiles fue a preparar otro balón. Scott se inclinó y observó todo. Oye Stiles, ¿sabes de lo que me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Volví a donde comencé. Cuando comenzó el año, planeé mucho y lo conseguí. Pero ahora volví a donde estaba antes. Sin novia. Sin lacrosse. No es popular. Pero Scott estaba sonriendo durante todo ese discurso sombrío. Stiles también sonrió. Bueno, parece que realmente vas a empezar de nuevo entonces. Solo espero no tener que empezar el año de nuevo también, dijo Scott un poco despreocupado. No te preocupes. No lo harás. Te ayudaré. Gracias, dijo agradecido. ¿Y qué hay de tu plan? Tu plan de 10 años para Lidia. Me di cuenta de que no parecía muy sorprendida de que te cambiaras frente a ella esa noche. Esa es una buena señal. Pero Stiles negó con la cabeza. No, Scott, creo que estoy arruinando mi plan de 10 años. Lidia, ella no me ama. Lo sé ahora y estoy bien con eso. ¿Seguro? Preguntó Scott dudoso. Stiles sonrió un poco triste. Bueno, no ahora, pero creo que lo estaré. Luego comenzó a girar su palo de lacrosse. Ahora, suficiente de esta charla deprimente. Vine aquí para practicar un poco. Scott le sonrió. Oh, lo harás. Luego se miraron y entrecerraron los ojos un poco cuando un brillo dorado brilló a través de sus ojos y la necesidad de un depredador como la diversión comenzó a apoderarse de ellos. Stiles luego hizo una pequeña carrera y saltó para hacer un tiro mientras Scott se movía para tratar de atraparlo. Estaba brillante y soleado, pero el ambiente era oscuro y sombrío cuando Derek, Peter e Isaac se pararon frente a Ale House. Sus ojos estaban enfocados en la puerta. Todavía no le has contado todo, ¿verdad? Dijo Pedro. Isaac apartó la mirada de la puerta para mirarlos a los dos mientras se miraban el uno al otro. ¿Qué quieres decir? Peter luego se movió para apoyarse contra un árbol cercano. ¿Por qué crees que Derek tenía tanta prisa por construir su manada? ¿Tan ansioso por fortalecer su poder y sus números? Cuando hay un nuevo alfa, la gente se da cuenta. ¿Gente como quién? Isaac preguntó tenso.
Luego miró hacia la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es su símbolo, respondió Derek. Significa que vienen. ¿Quién? Preguntó Isaac. Alfas, dijo Derek simplemente. Los ojos de Isaac se entrecerraron cuando captó la S en eso. ¿Más de uno? Derek asintió. Un paquete de ellos. Una manada alfa, enfatizó Peter. Y no vienen. Ya están aquí. Todos volvieron a centrar su visión en la puerta principal de la casa que tenía pintado el símbolo de un trisquele triangular. Final capítulo 24 final de temporada.